Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Molde. ¿Cómo están? Nosotras somos Natus y Lore. Sean muy bienvenidos a este capítulo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de Sociedad del Cansancio. Gran tema, pero este es un tema gracias al gran autor Byung-Chul Han, que es un autor coreano que nos trae este concepto. Es un libro muy corto, si les gusta leer, por favor, échenselo. Tiene 80 páginas, está muy cortito, pero denso. No, bastante denso. Sí, no quiere decir que es un tema fácil, a veces no estamos listos, pero eso es lo que nos trae aquí hoy. Y pues sí, creo que pues bueno, es algo que nos ha atravesado mucho, no es la primera vez que hablamos de este contexto o de este concepto más bien, sí. Porque pues justo, ¿no? O sea, la sociedad del cansancio habla mucho de cómo se ha normalizado tanto la autoexplotación en nombre de la productividad. Es algo que afortunadamente ya se está como hablando mucho en redes hoy en día, como que se está generando un poquito más de conciencia al respecto, ¿no? Como pues justamente que no estamos hechos para pues, ser esclavos de un sistema en el que se valora tanto la producción a tal grado de que empieza a depender íntimamente de nuestra dignidad como personas, ¿no? O sea, qué tan digno, digna o digne soy de recibir amor, atención, aceptación, o justamente, ¿no? Sentirme cómoda en mi propio cuerpo, de saber que estoy encajando en el molde, digamos, sobre pues no sé, esta realidad o este valor social de que mientras más trabaje, mientras más chambee o incluso mientras más remuneración económica tenga, entonces soy una mejor persona o estoy ganando en la vida, ¿no? Cuando pues no necesariamente es el caso, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a meter así como en temas muy profundos o densos como, no sé, analizar el sistema capitalista, ¿no? Pero queremos precisamente compartir sobre este gran concepto que nos trae precisamente Byung-Chul Han como una especie de invitación a empezarnos a relacionar diferente al trabajo. Porque, pues al final de cuentas sí es una realidad en la que pues tenemos muchos años en donde lo normal, y por lo normal me refiero no a que sea bueno, sino que es como estadísticamente hablando la norma, ¿no? O sea, es lo que más se repite, la moda. Entonces, esta normalidad ha sido un poco tóxica porque es una realidad que la mayoría de las personas trabajamos 8 horas al día, a veces hasta más, y esas horas extras, por ejemplo, casi nunca se pagan. no O ¿cuántas veces no les ha pasado, por favor, ahorita quienes trabajan en empresas, corríjanme si me equivoco, o si están de acuerdo, déjenos el comentario? ¿Cuántas veces no les han visto horrible porque salen a la hora que les toca salir en la oficina? Mi contrato dice que tengo que salir a las 6. Uh-huh. Salgo a las 6 y me dicen, ay, como que ¿por qué te estás haciendo temprano, no? Uh-huh. Cuando está en el contrato. Estamos hablando de normas sociales que no están establecidas, pero que todo el mundo sigue sin cuestionarse, y de repente ya estoy trabajando 12 horas al día, pero no me pagan las horas extra, y luego la empresa dice, pues tú quisiste, ¿no? Yo no tengo la obligación. Entonces vamos a hablar un poquito como de este bucle tóxico que viene precisamente de la sociedad del cansancio, concepto de Byung-Chul Han, que nos habla de cómo hemos normalizado tanta porquería, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que independientemente de justo, o sea, no es como que, bueno, si ya entras a una empresa, te van a como, o sea, vas a pasar esto. Es algo que incluso quienes a lo mejor podemos trabajar de forma independiente, uh-huh, también nos pasa, ¿no? Que es así como, no sabemos cómo descansar, por eso se llama sociedad del cansancio. Pero no sé si hay algo que te gustaría agregar hasta ahorita como del concepto, o cómo se puede ver en otras situaciones. Sí, 100%, o sea, además de lo que ya dijiste, o sea, creo que dicen el clavo algo importante, o sea, que esto es no solamente para empleados, esto es para emprendedores, para gente que no necesariamente tiene a un jefe, a un líder diciéndole qué hacer, como con un látigo o diciéndole, ay, te fuiste a tu hora o te desconectaste temprano porque terminaste tu trabajo. O sea, este concepto de sociedad del cansancio habla más de ya no necesitas a una persona diciéndote todo el tiempo, ya
tú mismo tienes ese chip. El chip. De autoexplotación, donde ya tú sabes que te tienes que autoexplotar para sentirte productivo, realizado, digno. O sea, realmente ya es algo, una creencia que ya internalizaste y ya vives así en tu día a día. Ya no necesitas que nadie esté ahí, o sea, ya tienes como ese coach aquí adentro. Sí, hablándote sin importar qué hagas. Entonces, por eso es importante hablar de esto hoy, porque es algo muy normalizado y que sabemos que muchos somos prisioneros y víctimas de este sistema. Sin embargo, es importante nombrar las cosas y lo que nos hace daño para poder cambiarlo. Uf. Drop the mic. Sí, creo que eso me lleva precisamente a hablar de, bueno, ya dijimos a grandes rasgos, ¿no? Que es la sociedad del cansancio, cómo se ve, pero creo que es importante mencionar que se trata de algo que se puede ver en un macrocontexto. ¿Qué es el macrocontexto? La cultura, lo que se nos dice de generación en generación, qué es lo correcto, qué es lo bello, qué es lo bueno. Entonces, en el momento en el que me salgo un poquito de ese molde, bruja, te voy a quemar, ¿no? O se empieza a cuestionar mucho, o hay resistencia, o al contrario, ¿no? Empieza a generar cambios en nombre de los derechos humanos, ¿no? Que es lo que ha pasado con muchas revoluciones en pro, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Pensando en Martin Luther King Jr., por ejemplo, que antes lo normal era pues, el racismo, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a macrocontexto, o a lo que se refiere mucho el autor con la sociedad del cansancio, es qué onda con lo que estamos valorando como sociedad, incluso lo que de repente decimos en las mismas escuelas, que es algo bastante interesante, y que tiene que ver mucho con el concepto de indefensión aprendida. Es un contexto psicológico del que ninguna persona se salva. Y justamente la indefensión aprendida es algo que se dieron cuenta por ahí de los años 60, me parece que es Martin... No quiero decir Buber, porque es cero en la vida. O sea, se me está confundiendo además con un filósofo. Es, en 1960, Martin Seligman. Fue el primero en poner como... en nombrar esto de indefensión aprendida y que tiene que ver con... Digo, ahí hay una historia muy bonita de Jorge Bucay, que habla de un elefantito, ¿no? Y que, pues, que estaba atado a una estaca y que cuando era chiquito, para no hacerles como muy largo el cuento, pues bueno, estaba siendo presa de un circo. Y pues cuando era chiquito estaba atado a una estaca y todos los días intentaba como pues zafarse, ¿no? Y de repente llega un punto en el que se cansa porque lo intentó mucho tiempo y aprendió que es indefenso. Entonces se supone que un niño y un papá van al circo y el niño empieza a preguntarse como, híjole, lo veo súper como triste y veo que está atado a una estaca de este tamaño, ¿por qué no está quemando el circo o por qué no simplemente huye de aquí si claramente este elefantito es infeliz? Entonces el papá le explica, le dice, es que imagínate, hijo, ¿no? O sea, sí ya está grande, pero no sabe que ya tiene la fuerza porque cuando era pequeño y era indefenso, aprendió que no podía hacer nada al respecto. Y es algo que nos pasa porque les comparto, ¿no? Como experiencia como Miss, sí me llegué a topar mucho de repente con eso de decir, yo no quiero que mis alumnos formen parte de esta sociedad porque yo entiendo, ¿no? O sea, de repente no es la única materia que tienen. Digo, en específico fui maestra de inglés de 5º y 2º grado de primaria. Y se me hace bastante interesante, ¿no? Porque sí decía, como es que les están dejando mucha tarea, ¿no? Como que pues tienen que jugar también, ¿no? Tienen que descansar. Entonces me hace muy curioso porque ¿cómo no vamos a aprender esta indefensión cuando incluso en la misma escuela nos enseñan a que es más importante entregar la maldita tarea de matemáticas que jugar o que descansar? Horrible. Y luego justo, ¿no? Hay maestras que dicen como, ¿cómo que no entregaste tu maqueta? Juanito, míralo, su mamá me mandó un mensaje a las 2 de la mañana diciendo que a lo mejor iba a estar cansado, pero porque se quedó despierta con él hasta que terminara la maqueta. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las escuelas a veces nos enseñan a priorizar cumplir con estas expectativas de la sociedad del cansancio e ignorar nuestras necesidades básicas, que escuchar a nuestro cuerpo y lo que necesitamos, y eso eventualmente pues nos lleva a algo tan fuerte como lo que es pues el burnout, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto es como, o bueno, lo que me gustaría como transmitir en esta ocasión es
¿qué onda con que enseñamos a que tenemos que reprimir nuestras necesidades básicas, como pedirle permiso a la misa de que sí puedo ir al baño? Por tener que estar atenta a la clase, y qué tanto replicamos eso como adultos ya estando en una empresa, que es como, es que lo tengo que entregar y no me importa, sé que me voy a tener que quedar 4 horas extra, pero es mi responsabilidad y no me las pagan. Entonces, pues cómo no vamos a aprender esta indefensión cuando incluso desde la misma primaria pues nos enseñan a que es lo normal. Pero hay que cuestionar qué tanto es lo normal, qué tanto hoy como adultos podemos decir que no, poner nuestros límites, incluso agarrarnos de la misma ley y decir, págame mis horas extra, ¿no? Pero no sé, creo que nos enseñan mucho a que tenemos que estar siempre con la energía a tope, siempre pudiendo con absolutamente todo, cuando pues tal vez sí existe una oportunidad de descansar, de recargar esa energía y de no tener que estar como con este alto rendimiento, ¿no? Uh-huh. Y se me hace terrible porque como si descansar fuera algo de gente que está malita, güey. Uh-huh. Cuando estamos hablando de que es una necesidad básica humana, no es un lujo, y nos enseñan que descansar es un lujo. Tan solo el hecho de que tengamos tan pocas vacaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, antes de seguir de grillera contra el sistema, cállame en este segundo. Porque, híjole, yo puedo aquí decir que hablemos del sistema. Y yo estaría contigo, hermana. Lo estamos haciendo de una manera. El sistema se rompe desde adentro. Pero no, o sea, yo no creo que seas grillera. O sea, creo que al contrario, estás diciendo todo lo que hemos normalizado y que no nos ayuda y que está muy en nuestra cultura, en nuestros valores, y hay que hablarlo, porque las generaciones anteriores es muy difícil que también nos enseñen desde chiquitos, desde que vamos a la escuela, estas cosas. O sea, si tú creciste en una familia, en una dinámica familiar mucho más segura en este aspecto, uh-huh, padrísimo, pero la verdad es que muchas veces esa no es la experiencia o la historia que tenemos todos. Y aparte, o sea, también lo que dijiste del sistema educativo también parte mucho como de... Yo también recuerdo que era mucho de competencia, o sea, que... La competencia. Que nos decían muchísimo así como de... No, y es que acuérdense, o sea, yo recuerdo de verdad desde primaria que nos decían los maestros como... Es que acuérdense que ahorita el mercado laboral está muy difícil, van a estar compitiendo literal con la persona que tienen sentada a su lado, que normalmente era un amigo tuyo, a menos de que te pusieran como alguien, el profesor enumerara los asientos o algo así. Pero te decían, puedes estar compitiendo con alguien al lado, como en los Juegos del Hambre, como en el Juego del Calamar, o sea, que era como de, o sea, sí háganse amigos, pero pueden estar compitiendo en algún momento allá afuera por ganarse dinero y la comida. O sea, que era muy traumante, porque te van haciendo como esta fijación desde chiquitos de estarme comparando con el otro, de Madres. Que también voy en la escuela, que también voy con la entrega de mis proyectos, en mis calificaciones, si soy como alumno como destacado, ¿no? Así que te ganas a tus becas, o sea, como que hasta en eso todo es muy como performativo, ¿no? O sea, como de tu rendimiento, uh-huh, de tus resultados, pero aparte sabiendo la amenaza que puede ser el de al lado, tu amiga, tu amigo, o sea, cualquier persona, y como esta mentalidad de matar o ser matado, uh-huh, como ir ganando terreno, o sea, muy primitivo, la verdad, pero es el sistema educativo, ¿no? O sea, como de ahí nace mucho lo que dijiste, ¿qué pasa cuando ya crecemos y ya tú tomas tus decisiones, pero seguimos en el mismo juego? Las reglas cambian un poquito, pero es el mismo... Exacto. Como el mismo tablero, por así decirlo, ¿no? Que creo que nos puede llevar justo a el siguiente punto. Qué fuerte, porque siento que... Es que con esto que mencionas, ¿no? O sea, del matar o ser matado... Uh-huh. O sea, ¿en qué momento se glorifica tanto la competencia que se nos pierde el sentido de comunidad? O sea, últimamente, justo con Luismi, uh-huh, hemos estado platicando mucho, que nos ha salido mucho en redes sociales como este concepto de village, de una villa. Uh-huh.
Y digo, es un poquito así como tendencia, ¿no? De que dicen como, no, pues es que si toma una villa, criar a un hijo, estamos en una, o sea, estamos ahorita en un periodo en el que es súper difícil porque es una realidad de que ya con el sueldo de una persona, que antes era pues la figura masculina o el papá, claro, pues alcanzaba, ¿no? Para mantener incluso una familia como de 3 hijos, ¿no? Y bien relativamente. Pero pues bueno, las cosas han cambiado, ahorita son los 2 cuidadores primarios en una, hablando como de la familia tradicional, que también, ¿qué rayos es eso? Muy heteronormativo el asunto. Sí. Pero creo que sí es una realidad que no se puede ignorar, o sea, ahorita con con el salario de una persona es difícil sostener una renta. ¿Quién se encarga, no? De cuidar y de proteger y de salvaguardar las necesidades de un humano pequeño, ¿no? Entonces creo que es algo como de entrada súper fuerte, ¿no? Y que es como, ok, ahorita se está hablando mucho de este concepto de una villa, que es, ok, hay que regresar un poco a romper con eso. ¿De qué forma? Y yendo un poco en contra de esta, justo, sociedad del rendimiento, a ver quién rinde más, esta competencia de la que platicas, Lore. ¿Por qué no nos vemos más bien antes como, ok, yo te ayudo y luego tú me ayudas? O sea, podemos ser una comunidad, una villa que, pues para eso estamos, ¿no? Más allá de ponerme el pie y a ver quién es mejor y a ver quién gana más, ¿qué tanto mejor cultivamos nuestra paz? Es decir, pues te echo la mano y yo sé que después me la vas a echar. Sin buscar esta como superioridad, porque siento que mucho de lo que se agarra de repente como la internalización de tener que competir tiene que ver con que nos enseñan que nuestra dignidad está allá afuera. Y creo que esto es importante porque hablar de dignidad y de cómo está atada la productividad habla mucho también de... Ok, ¿qué es la dignidad? Es un derecho humano, es decir, nuestro derecho de recibir amor, atención y aceptación, las 3 A's de Edith Eger, que siempre menciono, pero creo que también es mucho como el simplemente porque soy una persona, ya tengo derecho a tener una vida estable, saludable, donde esté bien, donde no tenga que simplemente estar sobreviviendo. Y no me refiero nada más como en el aspecto económico, sino me refiero a este derecho de encontrarle un sentido a mi vida y de disfrutarla. Pero ¿qué es lo que pasa en el sistema educativo? Ah, pues es que solo los que se sacan 10 toman su estrellita y tienen privilegios. Y si te cuesta trabajo las matemáticas y sacas 6, pues te empiezan a abrir horrible, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos no vamos a aprender todo esto? Vamos a empezar a ver quién rinde más. Sí. Y a como estar en este bucle tóxico de pensar que no somos suficientes porque no hemos producido lo suficiente. Obviamente lo vamos a estar replicando de grandes cuando estemos trabajando. Entonces creo que es algo importante también como de mencionar y atándolo al siguiente punto que habíamos platicado, que es un poquito como, pues desde dónde se normaliza la autoexplotación. Porque al final de cuentas es eso, ¿para qué me autoexploto? Para sentirme que soy digna, digno o digne de estar tranquilo. Oh my God. Y si es una realidad social, era lo que platicábamos, ¿no? El macroentorno, sociedad del cansancio. Porque ya cuando hablamos de burnout, que no nos vamos a meter mucho en este episodio ahorita eso, es justo lo que mencionabas, Lore, de cuando ya tenemos ese chip. Y es un chip muy difícil de desinternalizar porque literalmente todo allá afuera te está diciendo que tienes que matar o ser matado. Hace poquito vi la película del hoyo con Luismi. Guácala. Si no la han visto, agárrense. No la vean con comida nada más. Sí. Porque les va a dar asco y no van a querer comer como en 3 días. Sí. Pero justo habla mucho de eso, ¿no? O sea, de por qué está tan normalizado que los de arriba sean horribles con los de abajo y por qué tiene que ser un sistema vertical. Justo. Pero no nos vamos a meter a analizar esa peli. Pero sí es una realidad que creo que critica mucho eso. Siento que sí cae un poquito en el morbo. Pero no, o sea, ¿por qué tenemos que normalizar la autoexplotación? O sea, realmente es algo muy interesante porque siento que cuando no se cuestiona, cuando no ponemos el tema sobre la mesa, cuando no podemos nombrar, el problema es nombre, sociedad, apellido del cansancio. Sí. Es muy fácil quedarnos en este bucle y de repente no sabemos por qué nos sentimos mal o por qué el cuerpo se enferma. O sea, es mucho de lo que también habla. Ahorita estoy leyendo el libro de Gabor Mate, El mito de lo normal. Bueno, el mito de la normalidad. Y está cañón porque habla justamente, ¿no? O sea, y me gusta mucho porque el título es
cómo sanar en una cultura tóxica. Uf. Y de esta cultura tóxica de la que habla es neta, les prometo que no he visto una diferencia de lo que Byung-Chul Han ha propuesto en la sociedad del cansancio. Wow. Y digo, claro, o sea, me pongo a ver justamente, ¿no? Tanto en mi experiencia personal en la primaria, en la secundaria, en estudiante en general, y lo que me exigían como mis. O sea, hace menos de 6 meses todavía seguía dando clases, pero ahora en una preparatoria, digo, afortunadamente la directora y el director académico, pues siempre han estado en esa misma sintonía, ¿no? Conmigo. Y como que hemos tratado de, bueno, lo que tratábamos de hacer era romper un poquito con eso, pero sí es difícil porque literalmente ya los adolescentes llegan con ese chip y ya no quieren hacer trabajos, o justo empieza a pasar mucho esto, ¿no? De que, pues me junto con la matadita porque ella me hace el trabajo y yo me agarro de su... Sí. O sea, es eso, matar o ser matado, pero please cállame que ya me estoy volviendo a salir y a divagar mucho del tema. Drop the mic. No, de verdad, estás on fire. Es que no puedo, de verdad, todo está brutal con lo que acabas de decir. O sea, ¿cómo les explico? No sé ni siquiera por dónde empezar. O sea, estoy abrumada de todo. Yo también. Y yo me imagino que ustedes también. Espera, ¿qué? A ver, le voy a regresar. A ver, el minuto. Ok, ¿otra vez, Natus? También me pasa, no se preocupen. Sí. No, y 100%, porque sí es algo muy difícil, la verdad, que vivimos todos y ser conscientes al respecto trae su propio peso. O sea, como, sí, no, y de verdad también, o sea, sabemos que esto es algo también difícil para, de verdad, todos los que somos parte de este sistema. Uh-huh. Y justo, o sea, a través de esa autoexplotación normalizada, también hablando un poquito más de cómo lo hacemos como adultos, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que hoy en día también permitimos y que celebramos, o sea, ya como en esta transición a ya eres un adulto independiente, ya tú tomas tus decisiones, a veces es difícil cacharnos en esos rituales de la autoexplotación normalizada, pero que son conductas, ¿no? Que están en la rutina y muy incrustadas que dices... ¿Qué onda? Entonces, o sea, por eso una vez más, tómense el tiempo, estamos procesando esto, necesitamos mucho estómago para hacerlo, so, ustedes tranquis, nosotros incómodas, llevándolo, pero justo saben que también queremos hablar de la palabra rendimiento, porque también, o sea, ya como adultos ya tenemos más de cerquita el sentirnos productivos, los resultados, los números, todo esto, porque aparte a través de los números es como vamos ganando dinero, vamos teniendo un estilo de vida, bla, 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 bla. Pero platicamos un poco más de la palabra rendimiento, que es como rendir, que viene del libro también. Nat, por favor, complementame porque sé que tú eres mucho más la experta con este grandioso autor. Pero 100% como esta palabra de rendir, de resultados, de productividad, cómo está todo ligado de nuestra dignidad, atado a esto, nuestro propio valor, pero cómo en todo lo tenemos que medir. O sea, realmente hay muchos ingenieros científicos que dicen como lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede mejorar, no se puede controlar, ¿no? Y no es válido además, o sea. Ajá, exacto, o sea, como... Perdón, ¿cómo mides el amor? Exacto, o sea, es algo muy blanco y negro, ¿no? O sea que es muy debatible el día de hoy, pero es como viven muchas personas y muchas veces nuestras creencias. Pero platícanos, Nat, acerca del rendimiento, ¿hay algo que quieras mencionar acerca del autor o de esta palabra? Después de esta pausa dramática, vamos a platicar un poco entonces de qué onda con la palabra rendimiento, ¿cómo que rendirse? Esto tiene mucho que ver con precisamente, ¿no? El punto de rendimiento, cuánto rinde algo, es ese punto clave en el que estás a punto de rendirte. Ahora, a lo que se refiere mucho el autor durante todo el análisis que hace de esta sociedad del cansancio es que a veces el peor consejo que le podemos dar a alguien es no te rindas. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones estamos ahí de tercos, confundimos la terquedad con perseverancia. Estamos tercos ahí duro y dale con algo que nos está haciendo daño. Entonces imagínense, si yo le digo a alguien, no, es que no te rindas, el amor verdadero sí existe, tienes que rogarle, o sea, tú puedes cambiarlo.
híjole, ¿no? Es mejor como, amiga, date cuenta. ¿Date cuenta? Yes. Y ríndete, porque es justamente la diferencia, ¿no? O sea, en el momento en el que estoy siendo más bien una persona terca, es en el momento en el que estoy insistiendo para convencer a algo o a alguien, a lo mejor a mi jefe tóxico, de que me escoja o de que vaya a cambiar porque yo estoy enseñándole que sí puedo. Y es muy interesante porque la terquedad siempre nos va a poner en riesgo. La terquedad pone en riesgo mis necesidades básicas. A veces decimos como, no, es que esa persona es súper perseverante porque nunca se rinde. Mira, no durmió porque quería pasar el examen en medicina. Resulta que a lo mejor la persona ni siquiera quería estudiar medicina, ¿no? Pero su familia dice como, wow, ser médico es lo mejor. Entonces, básicamente, la diferencia entre terquedad y perseverancia es que la terquedad siempre nos va a hacer daño. Va a poner en riesgo nuestras necesidades básicas, va a poner en riesgo lo que nuestro corazón quiere y nuestro sentido de vida. Y la perseverancia no. La perseverancia tal vez sí nos va a llevar al límite, pero nunca en la vida va a poner en riesgo nuestra integridad como personas. Una me trae paz, perseverancia, y la otra me la quita, terquedad. Entonces, como que para qué seguimos insistiendo con que no te rindas. A veces lo mejor que podemos hacer y un acto de amor propio es ser un completo perdedor ante los ojos de la sociedad del cansancio por escoger algo más importante, por escoger mi paz, por escoger vivir, o sea, descansar, güey, una necesidad básica, dormir. Entonces creo que es importante también pues irlo mencionando, ¿no? 100%. Y aparte es muy difícil escogerlo, pero 100%. O sea, lo que dijiste de te quita o te da paz, o sea, creo que es la mayor diferencia y que es difícil cuando estás en esos zapatos en ese momento. Justo. Es dificilísimo, pero gracias. O sea, da mucha claridad. ¿Te la quita o te la da? O sea... Y es que creo que lo más cañón, y algo que también me ha pasado mucho durante la consulta clínica, es saber notar esa diferencia en el cuerpo. Es muy difícil porque se nos ha enseñado que mientras más desconectados, desconectades estamos de nuestras sensaciones corporales, es mejor. Entonces a veces no sé neta diferenciar si estoy siendo terco o perseverante y decimos, pues ¿qué está mal conmigo? O ¿por qué no sé cómo diferenciarlo? Pues en realidad no es tanto... O sea, creo que es más bien justamente producto del hecho de que se nos ha enseñado sistemáticamente a desconectarnos de nuestras necesidades, por lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo que tengo que estar pidiendo permiso para ir al baño? Cuando es una necesidad básica, porque el que vaya a liberar mi vejiga depende de una señora que está amargada y que quiere que ponga atención cuando mi cuerpo me está diciendo necesito ir al baño. Y justo, ¿no? Me acuerdo mucho en la primaria donde estuve trabajando, hubo un tema ahí, ¿no? Con una alumna que tenía, o sea, se enfermó porque se aguantaba las ganas de ir al baño, o sea, tuvo infecciones en las vías urinarias porque, claro, pues, era lo normal, ¿no? Entonces, es difícil y pues, ríndanse. Moraleja de la historia. Ríndanse. Vuélvete un mediocre ante los ojos de la sociedad y vas a ver que eres bien feliz. Y no necesariamente es mediocridad, o sea, bueno, pero ya. Y perdón, paréntesis rápido de eso que está diciendo Nat, también aquí me tomaré un breve momento para, por ejemplo, reflexionar cuando están estas personas que les duele lo que sea y ya tienen la pastilla para eso o van al doctor y así constantemente se te va haciendo un ciclo y toda una serie de malestares que vas normalizando, te acostumbras, pero ya tienes la pastilla para esto, ya tienes el remedio casero para el otro, pero estamos atacando el síntoma y no la causa raíz. Por eso es importante, como dice Nat, solo tú puedes saber eso, solo tú puedes saber si es de verdad algo que son una serie de síntomas que se te van acumulando o si es algo aislado y aparte si está viniendo justo de una explotación. Es súper importante tomarse el tiempo para hacer eso porque lo voy a decir. La generación de nuestros papás para arriba era... O sea, resuelve todo en el momento y aquí te tengo esto, aquí te tengo el otro, pero muy difícilmente se nos educó y se nos hace la invitación de hacer una pausa y hacer el check-in contigo de qué está pasando,
¿qué no está funcionando? Piérdele la pena y la vergüenza de ir a terapia o de decir, no estoy bien, güey, no estoy bien. Y esto es una reunión familiar, no estoy bien. Y no voy a aparentar otra cosa, o sea, ponerme esta máscara. Entonces, anuncio rápido de esa cosa. Voy a llorar. Porque 100%, ¿no? Y lo que dices de la máscara, no manches, o sea, creo que tenía como muy presente como los subvalores, por así decirlo, o los, como, no sé, los bracitos de los valores que inculca todo lo que es la sociedad del cansancio. Pero no había visto el tema de las máscaras, pero por supuesto, o sea, 100%, ¿no? La máscara de justo el que nunca se rinde, el que es fuerte, el que todo lo puede, y qué tanto esto también habla de la positividad tóxica como subproducto de la sociedad del cansancio, porque siempre tienes que estar bien. Y no sé, a mí me impacta esto, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión cuando fue... pues creo que fue cuando me operaron de lo de los quistes del ovario. Tenía 16 años, o sea, también para mí lo normal era estar súper desconectada de mí. Y me acuerdo que cuando fui con el doctor, él fue el ginecólogo que me recibió. Eso estuvo súper padre, ¿no? Todo un amigo de la familia y todo eso. Pero la verdad sí confiaba muchísimo en él. Y me acuerdo que me regañó y me dijo, es que, o sea, ¿pero cómo? O sea, tengo que operar ya, o sea, la siguiente semana. Y dijo así como, o sea, ¿pero cómo? O sea, no tienes, o sea, ¿no te dolía muchísimo? O sea, esto es como para retorcerte, ¿cómo es tu umbral del olor? Y decía, pues yo me considero muy chillona, ¿no? Ajá. Pero fue mucho el hábito de que me súper empastillaba, o sea, me tomaba como 2 de ibuprofeno de 600, como para aguantar y ir a la escuela y que no me molestara. Ajá. Y además es bien rico porque el ibuprofeno, la neta, siempre me cae muy bien, o sea, hasta me relaja, güey, o sea, sí. Pero güey, me baja los nervios, o sea. Es muy real, ajá. Entonces, pues, el dolor está ahí para decirnos algo. Y siento que justo, ¿no? Desde nunca te rindas, de que siempre tienes que tener esta máscara de que puedo con todo y de no pedir ayuda, pues a veces, digo, justamente, ¿no? Gabor Mate habla de esto en el libro del mito de lo normal, de cómo, pues es más fácil, ¿no? Ignorar o apagar ese dolor en lugar de hacer este check-in del de que nos hablas. Entonces, digo, como aportando un poco al paréntesis que acabas de decir, se me hace una cosa súper interesante porque es más fácil justo, ¿no? Como ignora todo lo que te duele porque eso te desvía de que seas exitoso. Es como no te enfoques en lo negativo, porque enfocarte en lo negativo vas a traerlo, ¿no? Y qué tanto también la sociedad del cansancio nos dice con estos gurús, ¿no? Es que te voy a enseñar en mi pirámide, de cómo ser un buen empresario, la fórmula secreta, sí, para que seas el líder más cool del mundo, ¿no? Y es como... ¿Y qué te enseñan? A ignorar todo y te dicen, no, si te sientes mal, tú eres el problema. Entonces, sí, creo que sí puede llegar a un punto súper tóxico y donde se normaliza justo, o sea, cómo hay líderes de culto en posiciones de poder o por qué de repente justo no hay tanto abuso laboral, o sea, cómo llegan esas personas a ese punto jerárquico donde mi jefe es un narcisista. I don't know, girl. What do you think? O sea, ya dimos en el clavo. Y ahora sí, lo vamos a platicar de los líderes, los CEOs, pero sí, o sea, cómo esa misma sociedad crea este arquetipo, maybe. Me gusta la palabra, ¿no? Arquetipo. O sea, podría ser, o sea, no hablando desde la psicología, pero tipo como en esta sociedad del cansancio nos va creando este arquetipo de una persona tan orientada a los resultados, que es muy chambeadora, es muy comprometida, deja a su familia, tiene la esposa, porque aparte normalmente, o sea, hablamos aquí de la heteronormativa, ¿verdad? Pero, o sea, tiene una esposa que la apoya y que gracias a ella él tiene como este gran puesto e influencia, poder, etcétera. Pero hasta me da asco estar hablando de esto. Sí. Pero es muy común. Entonces vamos a platicar de esto porque realmente en la sociedad, o sea, líderes tanto en empresas como en negocios, o sea, tal vez no como empresas como transnacionales y demás, pero por ejemplo en negocios, incluso en la política del señor Trump, el Trumpas, como dice mi abuelita. O sea, tenemos figuras de poder y de mucho dinero y de además mucha influencia donde vemos estas personas
tomando decisiones muy cuestionables y que tienen de verdad una plataforma muy extensa, o sea, el alcance que tienen con las personas y además no solamente con las personas que les reportan, sino el impacto que tú vas generando afuera, ¿no? O sea, no nada más en tu empresa o en la política, sino todo lo demás. Pero hablando mucho de estos líderes, por ejemplo, o sea, ¿qué tal que es el prioriza primero, prioriza los resultados, perdón, mi lengua, perdón. Es que está bien intenso lo que estás diciendo, o sea, Jesús bendito. Perdón, ahora sí, pero se prioriza los resultados por encima del bienestar de las personas, se prioriza que, güey, si tuviste una cirugía y estuviste lejos, tienes que regresar y echarle todas las ganas porque ya nos dejaste 3 semanas fuera y, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te enfermaste y por qué te operaron? Como si fuera tu culpa, ¿no? Exacto. Entonces, ahora tienes que hacerlo y tienes que, o sea, tienes que regresar y estar en friega y como reponer todo lo que nos afectaste. Oh. Está terrible, no te lo van a decir así en muchas ocasiones, es desde el trato, ¿no? Sí. Pero un CEO, un gerente, un líder, de verdad, esto es más allá que el título, la jerarquía es como el simplemente en una posición donde tienes gente a tu cargo y tú puedes, o sea, definitivamente desvirtuarlo o hacer lo que tú decías, ¿no? Pero en muchas ocasiones estos líderes nos crean más daño que otras cosas sin decírnoslo explícitamente y lo vives y cómo te das cuenta, o sea, cómo te das cuenta en el momento, o sea, el cuerpo te va diciendo, pero en esta sociedad donde es como de, no, tú sigue echándole ganas, güey, o sea, tenemos que llegar a un punto donde te cuestiones ese trato o esas cosas que hemos normalizado tanto y me voy a callar. ¿Tú qué piensas, no? No, por favor. Digo, estoy así, nada, siento la tristeza como está haciendo evocar en este momento porque justo ayer estaba leyendo en el mismo libro de Gabor Mate que empieza a hablar justo de lo feo que hemos abandonado a las mamás hoy en día, sobre todo cuando están embarazadas. O sea, como que el maternity leave, o sea, son 2 semanas y o sea, esperan a que regreses, ¿no? O cuántas veces... De verdad he escuchado casos cercanos, ¿no? Donde es como... Ponen cualquier excusa, pero es como saben que estás embarazada o que quieres embarazarte y te despiden antes de que se hagan cargo de tu incapacidad. Y se me hace como muy fuerte porque estamos hablando de que tanto el sistema está abandonando precisamente a las personas por priorizar los resultados antes que el bienestar humano. Y digo, si pasa en las escuelas donde eres... una matrícula antes que una persona, obviamente se va a replicar súper fuerte en el mundo adulto. Y si no nos ponemos a hablar justo como de otras, pues sí, variables sistemáticas que pues están ahí, que hacen que la realidad sea más difícil, ¿no? Como factores racismo, misoginia, o sea, sí hay muchas desventajas y desigualdad social que no podemos ignorar. Totalmente. Entonces, ¿pero qué es lo que puede estar como cultivando este mismo síntoma? Creo que tiene mucho que ver precisamente con estas normas que no se hablan, o sea, son las reglas no escritas del juego del mundo laboral o del éxito, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo mucho y no me acordaba, o sea, hasta ahorita se me vino a la mente, de cómo las personas que más nos hicieron crecer, o bueno, que en la infancia teníamos esta idea de que para ser aceptadas en este mundo teníamos que como trabajarlo, o sea, we had to work for it, o sea, como ganárnoslo, pues, sí. Como simplemente la atención de mamá y papá, y justo porque estaban trabajando, entonces desde ahí ya estoy aprendiendo esto, entonces me vuelvo el estudiante perfecto, la becaria perfecta o el becario perfecto, y de repente empiezo a priorizar un montón de cosas como para impresionar al cuate que me está haciendo el favor, porque como soy una recién egresada, pues entonces está súper bien que me exploten y me pagan súper mal, y es algo que me pasó, es algo que sé que les ha pasado a gente muy cercana, arruinó una relación que yo tenía, porque es tan fuerte el coco wash que te hacen, que priorizamos relaciones tóxicas con el trabajo o con nuestros jefes narcisistas, que lo que en realidad nos está trayendo vida, ¿no? Y se me hace muy curioso porque
creo que muchos de nuestra generación, es decir, millennials y generación Z como vieja, por así llamarle, muchos tenemos un poco esta herida de decir, ¿por qué mis papás trabajaron tanto? O sentimos un poco como esa huella de abandono y pensamos que así funciona el mundo, pero que tanto estamos replicando lo mismo porque no nos hemos cuestionado o porque también es una realidad de que siempre vamos a poner como sociedad en esos puestos altos a gente que es narcisista, o sea, y es una realidad que les tenemos ahorita también preparada. Queríamos compartirles unos datos duros, déjenme aquí lo pongo, porque es algo impactante, o sea, si tú, de hecho toda como la información y digamos como las investigaciones, se las vamos a dejar aquí linkeadas en la descripción, para que ustedes también revisen estos datos y que vean o sea, me siento en un episodio de Black Mirror, se los juro, pero en lugar de tecnología es la sociedad del cansancio, porque han habido, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen que los billonarios no tendrían que existir porque tienes que ser demasiado narcisista como para que no quieras deshacer la hambruna mundial. O sea, por ejemplo, ¿no? La explotación que existe en Amazon es una explotación que se ha registrado durante mucho tiempo. Sabemos que en pandemia fue cuando como que se fue muchísimo más alto porque pues no podemos salir, entonces todos pedíamos por Amazon. Pero es algo bien curioso, ¿no? Porque vemos a la persona, o sea, ¿qué onda? O sea, yo ahorita también estoy súper en shock con esto de que Katy Perry fue al espacio. O sea, sí, no, ese tipo de feminismo va a salvar al mundo, ¿no? Oh my God. Cuando estamos hablando de que, ¿sabes cuánto costó que hicieran ese viajecito? ¿Sabes cuánto contaminó que fueran 11 malditos minutos al espacio? Cuando hay gente en serio preocupándose por pagar la renta, porque sus hijos tengan algo que comer y es como, bueno, pero fuimos al espacio, ¿no? Siento que una película muy fuerte que también habla de esto es la de No mires hacia arriba, de Don't Look Up. Sí. Horrible. Y me siento en esa realidad, o sea, digo, es neta que se fueron al espacio y lo disfrazan como empoderamiento y hay gente que se está muriendo, ¿no? Y es bien curioso porque es así como, es que qué filántropo nos va a llevar al espacio, pero las investigaciones de seguridad laboral de la OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha emitido un montón de denuncias en contra de Amazon por condiciones laborales precarísimas y que prioriza justamente las ganancias antes que la seguridad. O sea, creo que han muerto personas en los almacenes de Amazon. También han habido un montón de movilizaciones por parte de los trabajadores donde hablan de que genuinamente, o sea, el ambiente es de lo más tóxico, ¿no? Y se han violado obviamente un montón de derechos laborales y pues uno piensa, ¿no? Pues cómo es que un güey llega a ese nivel de poder, ¿no? ¿Cómo es que la gente incluso vota por Donald Trump? Pues creo que precisamente habla de que el sistema con esta ideología, esta idiosincrasia de que no te rindas, tienes que matar antes de ser matado, lo que también mencionábamos de la película del hoyo, pues bueno, nos habla de que justamente es muy probable, si tú comparas, por ejemplo, lo que te piden hacer en un perfil de RH para contratar a un CEO y lo contrastas con el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales, ¿adivinen qué? Hace match perfecto entre lo que te caracteriza que es una persona o una personalidad narcisista y psicopatía, o sea, estamos hablando de perversión, y lo que se busca en una persona líder o jefatura que tome decisiones sin como el involucramiento de emociones, que sea frío, que priorice los números. Entonces, justo uno de los artículos que les linkeamos dice, ¿no? O sea, si te quejas del jefe narcisista que tienes, también hay que criticar a la empresa que lo contrató. O sea, es algo que es como mutuo. Pero ahora yo también me voy a callar porque Jesús bendito. No, y 100%, o sea, saben, igual siguiendo aquí el hilo de lo que dice Nat sobre, o sea, la empresa que lo contrató, o sea, en ese mismo artículo linkeado, o sea, también dice culpa al job ad o al aviso de empleo, o sea, porque, ¿cómo? O sea, esto yo también se los cuento, o sea, yo recluto, literal, diario veo, o sea, no saben, demasiados currículums, pero... O sea, como que también desde la descripción del puesto puedes estar llamando a este perfil. O sea,
Porque no es nada más, o sea, tú puedes escribir lo que sea, pero ¿qué pasa con la cultura adentro? ¿Qué pasa con la persona o las personas que escriben la descripción del puesto? Que normalmente no es una, trabajas con el área, trabajas o sea, con directores de ahí, pero ¿cómo que, o sea, lo que acabas de decir, o sea, cuando lo comparas con el manual, la descripción del puesto, o sea, lo que se busca para esa posición, como que juntándolo, esa persona tiene aparte, no solamente termina como en contratarlo, sino el efecto que tienen las personas alrededor que dices, ya no les tiene que decir todo el tiempo que busquen a alguien narcisista para el nuevo puesto que quieren contratar de jefatura de liderazgo, ya lo saben. Entonces, ya la gente opera así, entonces las descripciones de puesto buscan a alguien con esa misma, con esas similitudes, con esos rasgos. Está muy fuerte, porque además ese puede ser tu jefe, by the way. Exacto. O sea, ese puede ser tu jefe, ese puede ser tú. A ver, no creo. Es broma. ¿Te queda el saco? Ya sé, oh my God. No creo. Pero sobre todo, o sea, seamos conscientes de esto porque lo puedes vivir. O sea, también Jeff Bezos, o sea, se sabe también que la gente que trabaja en Amazon, o sea, además de que son horarios ultra explotados, te pagan muy bien, pero tú crees, o sea, que porque te paguen bien vas a estar bien después de 5 años en una empresa explotado. O sea, ¿cómo? Se supone entonces que la moneda es, mientras más dinero te dé, más te puedo explotar, más tengo derecho de tu vida. Madres, a ver, ¿cómo? ¿Puedes repetir eso? A ver. ¿What? Sí, o sea, la moneda es como, entonces, si te pago más, mientras te pague más, tengo más derechos sobre tu vida. O sea, ese es el punto. O sea, muchas veces yo sé que nos quejamos de es que no me pagan justo, pero ¿qué pasa donde sí te pagan justo? Y es como, y de hecho como en Google, o sea, tenemos aquí todo para que vivas. O sea, te tenemos comida gratis, te tenemos donde puedas dormir, te tenemos como lugares donde tengas como ocio mientras estás trabajando, como cuando ya llegas a un punto de bloqueo. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿estamos bien? Si te gusta y le entras y sabes que esas son las reglas, ese es otro rollo. Pero normalmente no entramos sabiendo esas reglas, como lo que dijiste, las reglas no escritas del juego, y te das cuenta ya que estás adentro. So, no es tan sencillo, ¿no? No, qué fuerte. Todavía me acuerdo cuando, no me acuerdo si fue Luisito Comunica o algo así, que invitaron a un influencer justo como a ver las oficinas por primera vez de esta nueva implementación de Google, ¿no? Y que justo es todo, ¿no? Como que se ve muy padre y dices como, wow, claro, pero sabes que cuando estás dentro de uno de esos lugares entras y se siente en el ambiente. ¿Por qué? Porque ahí están o sea, los juegos, ¿no? Así como de mesa, ¿no? El billar. Pero en el momento en el que tú dices, bueno, es que ya estoy un poco cansada, ¿quieren acompañarme y jugamos billar 10 minutitos? Las miradas, ¿no? Y el juicio de decir, ¿cómo? ¿Cómo que vas a hacer uso de las amenidades que te está dando? Sí. Pero justo es un poquito como una trampa que les digo que me hace sentir como en un episodio de Black Mirror, porque digo, por supuesto, o sea, la manipulación que hay detrás, o sea, el coco wash tan fuerte para normalizar eso y que ya nadie nos tenga que dar el latigazo porque nos lo damos antes de que nos lo pueda dar el jefe narcisista, está cañón. O sea, porque justo uno diría como, wow, qué padre, qué progresista, ¿no? Pero también por el otro lado digo como, ok, pero ¿qué tanto lo está haciendo la empresa para que neta no te salgas de ahí? Exacto. O sea, para que estés ahí 24/7, o sea, ya no necesitas ir a tu casa, güey, puedes vivir en la oficina y así sigues produciendo para nosotros. Y es como, justamente, o sea, algo que hace un narcisista, o sea, un narcisista es así como la persona más carismática del mundo y le cae bien a todo el mundo, pero sabemos que por abajo te está destruyendo la autoestima, te está haciendo codependiente y es muy difícil salir de esas relaciones porque es un coco wash muy fuerte. Y como nadie lo ve y todo el mundo piensa que tu pareja es la mejor del mundo, puta, entonces la loca soy yo. Y me quedo en ese bucle tóxico. Digo, me gusta mucho compararlo con relaciones románticas porque creo que es fácil hacer la comparación de, ok, sí es una relación, pero no es con una persona necesariamente, sino con el trabajo y con el jefe narcisista. Y se me hace choqueante, o sea, digo como... O sea, no estoy loca, ¿verdad? O sea, sí lo ven, ¿verdad? O sea, sé que Lori y yo sí lo vemos, pero a veces digo como, ¿o será que en serio estoy de conspiranoica? Pero luego escucho justamente, ¿no? En consulta me doy cuenta del malestar colectivo, el trabajo tan bonito de Gabor Mate, que digo,
No manches, o sea, ¿qué pedo con el mito de la normalidad? ¿Por qué normalizamos cosas tan tóxicas? ¿Por qué es normal la sociedad del cansancio? 100%. Dejemos que se asiente todo lo que acabamos de decir. Y les tengo otro ejemplo. A ver. Por favor. De los psicópatas con los jefes. Pero, por ejemplo, no sé si sabían, Duolingo acaba de despedir a la gente que contratan como independientes, o sea, como freelance. Los acaban de despedir porque van a ser reemplazados esos puestos por AI. ¿Qué pasa con la gente que contratas independiente? No tienes que pagarles, por ejemplo, seguridad social, o sea, nada de prestaciones como del país, porque cada país tiene diferentes derechos, pero tampoco tienes que pagarles impuestos. O sea, realmente lo atractivo de ese esquema es que te pagan, por así decirlo, 8,000 pesos y son 8,000 pesos netos para ti. Tú no tienes que pagar como impuestos. Después tú te arreglas con Hacienda y demás. Pero eso es lo atractivo, ¿no? Entonces, muchos líderes han tomado esta estrategia porque priorizas ganancias. Ya no estás pagando prestaciones, seguro, o sea, y seguro privado, también el seguro social, obviamente, prima vacacional en México, por ejemplo, aguinaldo, pero además si quieres dar mayores beneficios, te cuesta, right? Entonces, lo que se han dado cuenta es como, pues vamos a contratar independientes, o sea, como freelance, güey. O sea, entonces, y nos vamos no en nuestro país, güey, porque en Estados Unidos la gente cobra mucho, trabaja bien, pero pues los latinos, y luego dicen, ¿sabes qué, güey? De hecho, de los latinos, los filipinos, no mames, o sea, son más baratos, o sea, los sueldos que tienes que pagar. No manches. Entonces, justo es como el reflejo de lo que dice Nat, o sea, esta toma de decisiones sin interferencia emocional y que es 100% resultados, números, gente. Y eventualmente dices, güey, de hecho ya los independientes, de hecho o sea, nos traen más gastos. Entonces, AI, inteligencia artificial, let's do it. Entonces, ¿saben? O sea, como que el punto de decir esto no es ténganle miedo a la inteligencia artificial, es, digámoslo, pongámoslo aquí afuera, o sea, porque puedes hacer algo con eso, con la información. O sea, tú puedes darte cuenta si en el trabajo donde estás no les importas, o sea, no les importa a la gente, ¿no? Te puedes dar cuenta si sí les importa y te hablan incluso de, oigan, vamos a estar utilizando AI, pero vamos a conservar todos los puestos, no tenemos como, o sea, como que hay lugares donde sí priorizan, por ejemplo, la calidad por encima de la cantidad en cuanto a cultura, ganancia, o sea, realmente como el cómo te tratan es más importante tenernos bien a todos que, por ejemplo, las ganancias y cómo hacemos reducción de costos y cómo le hacemos aquí para allá porque la inflación, bla, bla, etcétera. Ustedes se pueden ir dando cuenta. Pero por eso es importante saberlo, porque, o sea, tú vas a poder diferenciar cuando a alguien no le importa a la gente y te están entrevistando, ni siquiera tienes que entrar a trabajar. Luego podemos hacer un episodio de eso. Pero... Oh, wow, por favor. Pero de verdad, son cosas que se pueden ir viendo como esas red flags, como cuando estás en una date y decir, ok, no les importo, ok, sí les importo. Y tú decir, bueno, pero puedes estar en un lugar donde no les importe unos 2 añitos porque o sea, tengo una deuda, tengo aquí estos planes, el otro, o sea, 100% esa es la diferencia de ser víctima o prisioneros del sistema o darle la vuelta, güey, que te beneficie a ti, no solamente a estos bastardos. ¿Sabes? Drop the mic. No, qué fuerte. Imagínense, si crecimos viendo a nuestros papás con ese miedo de decir, lo peor que me puede pasar es que me quede sin trabajo y me perdí de un montón de festivales y de repente llegaba súper cansado así, ¿no? Como del trabajo, pues, ¿qué es lo que aprendemos? Que solo existe esa manera de relacionarnos con el trabajo. Claro. Entonces, imagínense, si desde ahí viene que vamos observando y vamos aprendiendo, desinternalizar eso es mucho miedo y decir como, ¿qué pasa, no? Todo el mundo me va a decir que estoy loco, o que soy un hipioso, o que tanto también soy parte, ¿no? Como de estos, luego gurús, chamanes, ¿no? Que se agarran un poco justo como de este movimiento woke. Pero en realidad pues sí, no, es como que llena un poquito más el vacío existencial. Por eso el curso pues no está diseñado como una fórmula secreta. Exacto. Porque estaríamos cayendo en ese en ese mismo, ¿no? Como siento que es hasta como de la parte más oscura, digamos, de la sociedad del cansancio, que es cuando te dicen como, justo, me imagino una persona narcisista dentro de una relación vendiéndote el cielo, te va a bajar la luna, mamón, y a la mera hora
lo que te baja son madrazos, ¿no? Sí. Y que te sientas mal y destruye tu autoestima, pues sí, lo mismo también pasa con el ambiente laboral, es una realidad. Entonces, pues creo que es una buena forma también de empezarles a contar ese chismecito, porque, digamos, ya hablamos mucho como de los impactos, ya la podemos identificar, pero para no dejarlo nada más ahí como con este tono así de repente medio turbio, como con esa sensación que deja justo un episodio de Black Mirror, pues la buena noticia es que sí se puede salir de ese bucle. De hecho, para quienes no lo saben, digo, a Lori se lo digo muy seguido, pero algo de lo que siempre admiro y que me ha servido en mi vida personal de decir, voy a salirme un poco de esto, voy a tratar de trabajar en estas creencias limitantes que tengo súper internalizadas, porque tu historia personal de cómo pasaste de un burnout a la vida que tienes ahorita es así como, güey, si Lore pudo, obvio yo puedo. Y además me acuerdo perfecto porque justo mientras estaba todo ese proceso era irnos a platicar, me contabas de lo difícil que estaba haciendo, o sea, era como verte en ese campo de batalla y saber que sí existe una forma diferente de relacionarse con el trabajo. Siento que es algo que todo el mundo tiene que saber, o mínimo hay una forma distinta, ¿no? Y es 100 veces mejor que seguir en ese bucle de autoexplotación. Entonces digamos que como que el primer paso, ya lo habíamos platicado, si está la desconexión es conectar, saber identificar. Pero es muy curioso porque la sociedad del cansancio nos normaliza estar cansados, hay que aprender a descansar. Afortunadamente hay una súper doctora muy bella que ha dedicado toda su vida a la investigación del descanso, la doctora es Saundra Dalton Smith, y ella tiene su propuesta de que existen 7 tipos de descansos que nos ayudan a mantenernos saludables, porque, o sea, no solo de dormir descansa la persona. Exacto. O sea, los 7 tipos de descanso básicamente son el descanso físico, que no solo es dormir, también es mover el cuerpo, es estirarme, es comer bien, es hacer ejercicio. O sea, no solo es dormir. También está el descanso emocional, que es permitirme sentir las emociones, hacerle caso al dolor, a ver qué me tiene que decir, ese check-in, que me escuchen, tener una red de apoyo, ir a terapia, poner límites. No siempre el descanso es como este self-care de me pongo mascarillas y ya, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? También a veces implica trabajo que se siente desgastante, pero te recarga energía. Porque descansar viene de quitar el cansancio y recargar energía. El tercero es el descanso creativo, que tiene que ver con la forma en la que recargamos energía haciendo cosas que nos gustan. Puede ser con un hobby, leyendo, o sea, como contactando con nuestros valores de creación, muy logoterapéutico el asunto, pero eso nos va llenando, ¿no? Nos va recargando. El cuarto es el descanso social, que habla mucho de pasar o tiempo de calidad con gente que me hace sentir recargada o pasar tiempo conmigo misma. Entonces es como la parte del descanso social. Está el descanso espiritual, que es conectar con aquello más grande que yo, ya sea algo religioso, ya sea como meditar, hacer cosas que me hacen autotrascender. Luego el sexto es el descanso sensitivo, que tiene que ver con apagar el ruido de nuestros 5 sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces es súper cansado estar en el tráfico y decimos, ¿por qué? Si solo estuve sentada, ¿no? Ajá. Pero no, es el ruido de los claxons, es que huele horrible porque hay la gasolina, o sea, nuestros sentidos necesitan también descansar, no estar todo el tiempo como sobreestimulados. Y el séptimo me parece que es el descanso mental. Y es básicamente dejar de hacer actividades que impliquen como esta carga mental de tomar decisiones o de pensar mucho. Que a veces es mucho lo que llega a pasarle a las mamás, que tienen que estar al pendiente de, ok, a las 7 mi niño tiene que hacer esto, pero dejé la ropa acá, entonces tengo que cocinar a tal hora, ok, tengo que cargar gasolina. Es como estar utilizando mucho la parte mental. Entonces lo que traemos para ustedes en este episodio es que estandarizamos el test oficial de la doctora Saundra Dalton Smith, pero para una población latinoamericana y también obviamente, ¿no?, de inglés está en español, para identificar qué tipo de descanso puedes estar necesitando en este momento. Y ese es como el primer paso, identificar cómo salir de este bucle tóxico o cómo romper este patrón de pertenecer a esta sociedad del cansancio. Entonces, si les nace, por favor, también lo vamos a dejar en la descripción, es completamente gratuito. Si estás yendo a terapia y los resultados te llaman la atención, siempre puedes utilizarlo para llevar esta información con tu terapeuta y pues trabajar sobre eso, porque nuevamente no es solo una guía,
que refleje, pero no es una fórmula. Entonces, pues ahí se los vamos a dejar también justo en este curso, que es el primero de varios, pero si quieren entrarle ya les diremos en redes sociales para que nos sigan en caso de que les interese y quieran saber cuándo esté disponible y que ya lo puedan descargar. Este curso está diseñado precisamente para la conexión. Primero, paso número 1 contigo, descansar estas 7 áreas del descanso para empezar a poder romper un poco con estos patrones y aprender a relacionarnos de forma diferente, porque sabemos que es algo muy difícil, es algo de lo que no se ha hablado y pues es un poco como de la forma en la que nosotras también queremos relacionarnos de forma distinta a nuestro trabajo y que nos trascienda. O sea, no quedarnos nada más con esta experiencia de decir qué bonito es que me estoy llevando ahorita con mi trabajo, sino también darle un sentido. Entonces, ahí por si quieren justamente como darles oportunidad, pues bueno, aquí tienen los anexos y les avisaremos en redes ya que tengamos este curso listo para compartir. No sé si tú quisieras agregarle algo sobre lo que va a haber en el curso o... Sí, no, o sea, solo agregar que justo vamos a tocar más como la sociedad del cansancio, pero de ahí en fuera, o sea, sí son 100% temas de descanso, actividades, entonces también como ejercicios, no nada más como la parte teórica, pero espérenlo pronto, les daremos a ver cuando ya esté listo. Uh-huh. Y eso no es todo, porque también para celebrar un poquito más con emoción el hecho de que nos estamos atreviendo a hacer esto, o sea, el podcast es la punta del iceberg. Sí. Les traemos una súper colaboración con Curativa y es un giveaway diseñado para el descanso, en específico el sueño, pero pues por si le quieren entrar, básicamente consiste en 3 kits para un buen descanso. Está diseñado, bueno, ahorita les platicamos un poquito de qué va Curativa, pero van a ser 3, uno para hombres, uno para mujeres, o bueno, por el aspecto biológico, ¿no? No de género, sino sexo en específico. Estamos hablando de que pues hay diferencias hormonales, diferencias como fisiológicas, ¿no? Y el otro para personas de la tercera edad. Entonces, estos kits van a justamente... Bueno, también incluyen una sesión gratuita de como diagnóstica, por así llamarla, con Rafa. Él es el médico de Curativa. Y básicamente lo que apuestan en Curativa es no quedarse nada más con la parte del diagnóstico, con esta hipermedicación que sabemos que también es una realidad, con esto que estábamos platicando también, ¿no? De que, te duele algo, pues métete el chuchito para que te deje de doler y resulta que había algo más profundo, te da lupus y a lo mejor el lupus se podía evitar cambiando tus hábitos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace Curativa es que se enfocan mucho precisamente esa parte, ¿no? A no solo bloquear o hacer a un lado o ignorar o tratar de borrar el síntoma, sino si es como un chequeo de todo sentido, ¿no? O sea, es la parte de a ver cómo estás tú, cómo está tu cuerpo, qué puede existir más allá de nada más darte un diagnóstico, decirte, güey, tu vida está arruinada, uh-huh. Casarte con él y pensar que tienes que ahora vivir con 40,000 medicamentos que tal vez te están arreglando algo, pero pues la vejiga, ¿qué onda, no? Los riñones, uh-huh. o los efectos secundarios. Entonces... Uh-huh. Si esto resuena contigo, te recomendamos justamente, ¿no? Que le entres al giveaway o que le des precisamente la oportunidad a Curativa para que pues hagas ese check-in también contigo, ¿no? Entonces, bueno, el giveaway es específico para Metepec, Toluca y alrededores, o incluso Ciudad de México, porque para recoger el kit tienen que ir a Curativa, precisamente para que les hagan pues justo la primera consulta, la primera sesión. Y con base a eso, pues justamente desarrollar a lo mejor un plan o una estrategia no tan invasiva, alternativa, que pueda apoyar con esta parte de reconexión contigo, o si tienes ya algún problema por ahí de falta de salud, pues que se pueda precisamente como, pues empezar a tocar, pero desde una mirada menos reduccionista. Uh-huh. Entonces, pues estamos bien contentas también con el equipo de Curativa por estos kits. Y pues justo, ¿no? Si aquí estamos apostando a salirnos del molde y de tratar de mínimo con conciencia relacionarnos en diferentes áreas de nuestra vida, pues creo que está bastante padre que pues celebremos esto también con un giveaway. Uh-huh. También vamos a dejar todo en la descripción. Esto va a estar en Instagram porque pues bueno, va a durar 15 días el giveaway. Y pues sí, son estos tres kits. Espérenlo pronto. Y pues nada, cuéntenos en los comentarios qué piensan. Creo que estaría bueno también hacer así como una especie de como encuesta. Uh-huh. Déjenos en los comentarios
si han tenido un jefe tóxico, si han tenido alguno de estos problemas o si conocen de alguien. O sea, queremos más o menos ver así como quiénes de los que nos están escuchando les ha pasado esto, porque no tendría por qué ser normal, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la idea de los becarios. Híjole, o sea, me choca porque sí me acuerdo que me dijeron así como, no, es que prepárate, pero pues te tienes que aguantar porque así puedes asegurar tu lugar en una empresa. Y es como, ¿por qué quisiera asegurar mi lugar en una empresa donde me explotan, no? Pero pues bueno, de repente uno recibe comentarios de que es que eres una grillera, no vas a poder trabajar como te gusta. Hay formas distintas, de verdad. Y sí, de repente la gente va a decir de que estás completamente loque, pero la locura a veces es lo que nos cura del vacío existencial. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué piensan ustedes? ¿Han notado esas red flags de la sociedad del cansancio? ¿Sabían que existía la sociedad del cansancio? Si les sirvió o si conocen a alguien que creen que le pueda servir este podcast, por favor compártanlo. Nuestra intención es alcanzar cuantos corazones sea posibles. Y pues justo esperen pronto las noticias, esperen pronto el curso, síganos si les gusta este tipo de contenido, que vamos a seguir sacando videos relacionados con el tema, burnout, con el gaslight laboral y entre muchos otros temas, porque pues bueno, sí estamos muy grilleras. 100%. Espérenlo pronto y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Fuera de Molde.